El sol caía a plomo sobre los techos de teja en aquel pequeño pueblo de Guanajuato. El aire era seco, casi inmóvil, y las calles empedradas parecían reflejar el calor como espejos ardientes. Mateo, un niño de apenas 10 años, caminaba despacio, con la camiseta pegada al cuerpo por el sudor y los labios partidos por la sed. El calor le quemaba la garganta y cada paso se le hacía más pesado, como si llevara piedras en los pies. El pueblo entero estaba sumido en una quietud sofocante. Desde la plaza llegaba el eco de un pregón lejano. Una mujer ofrecía tamales calientes, mientras otra acomodaba sus canastas de gorditas rellenas con frijoles. El olor de la masa dorada se mezclaba con el polvo suspendido en el aire, pero nada podía aliviar la sequedad que lo consumía por dentro. Mateo apretó los dientes, tragando saliva inexistente, y apretó contra el pecho el cuaderno viejo que siempre lo acompañaba. Solo un poco de agua, pensaba. Miró hacia la fuente central de la plaza, pero hacía semanas que se había secado. Los pájaros revoloteaban sobre las ramas de los jacarandás, buscando sombra igual que él. Sus ojos se desviaron entonces hacia una de las casas más grandes del pueblo, la de la familia Hernández. Sus muros encalados brillaban bajo el sol, y detrás de la reja de hierro se alcanzaba a ver un gran tinaco de agua fresca. El corazón de Mateo empezó a latirle más rápido. Se detuvo frente a la puerta, sintiendo que las piernas le temblaban. Nunca había tocado esa puerta. Sabía que ahí vivían los más ricos del pueblo, dueños de la tienda de abarrotes que todos visitaban por necesidad. Respiró hondo, cerró los ojos un instante y con la voz casi quebrada murmuró para sí mismo: ¿y si me dicen que no? La sed lo venció. Levantó la mano y golpeó suavemente la madera de la puerta. Toc, toc, toc. El sonido pareció retumbarle en el pecho. Su voz salió apenas como un susurro, cargado de timidez y esperanza. ¿Puedo tomar solo un poco de su agua? Aquí es donde empieza la historia de un niño humilde que, aun en medio de la vergüenza y la injusticia, encontró en su interior un coraje capaz de cambiarlo todo. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte lo que sigue, porque lo que vas a escuchar es una lección de vida que nace de la sed, la humillación y la valentía. Mateo esperó en silencio, escuchando el crujir de las cigarras escondidas en los árboles. El calor parecía burlarse de él, empapándolo de sudor mientras cada segundo se volvía eterno. Miró alrededor, las calles vacías, las ventanas cerradas, los perros echados bajo las sombras más finas. Nadie parecía tener fuerzas para salir. El recuerdo de su madre, doña Teresa, le vino a la mente. Ella siempre le repetía que nunca debía temer pedir lo necesario. El agua es de todos, hijo, porque la vida es de todos, le había dicho una noche mientras remendaba su ropa a la luz de una vela. Aquella frase lo sostenía ahora, aunque su voz interior temblaba de vergüenza. La puerta rechinó. El sonido lo hizo enderezarse de golpe, con los ojos muy abiertos y la esperanza latiendo fuerte en su pecho. Un instante antes de ver quién abriría, Mateo imaginó la frescura de un vaso de agua bajando por su garganta, devolviéndole la vida. Pero aún no sabía qué lo esperaba detrás de aquella puerta, ni cómo esa simple pregunta lo marcaría para siempre. El sol seguía cayendo como plomo sobre las calles del pueblo, y Mateo, con la frente perlada de sudor, se aferraba a la ilusión de que un simple sorbo pudiera calmar su sed y aliviar su corazón. La puerta se abrió lentamente, y del interior salió un olor fresco a tortillas recién hechas. Quien apareció primero fue una mujer de rostro serio, doña Carmen, la señora de la casa. Vestía un rebozo limpio, sus aretes de oro brillaban bajo el sol, y en su expresión se notaba la distancia que separaba a los ricos del pueblo de los más humildes. Mateo tragó saliva, bajó un poco la mirada y volvió a preguntar, esta vez con un hilo de voz. «Buenas tardes. ¿Me regala un poquito de agua, por favor?» Doña Carmen frunció el ceño, como si le incomodara la súplica. Antes de que pudiera responder, un ruido fuerte interrumpió la tensión. Rodrigo, su hijo mayor, apareció detrás de ella. Tenía 12 años, alto para su edad, y llevaba un sombrero nuevo que presumía con arrogancia. Su sonrisa era tan filosa como la navaja de un carnicero. «¿Qué pasa aquí, mamá?», preguntó mirando a Mateo con desdén. «Este niño quiere agua»,
respondió doña Carmen con un tono que sonaba más a reproche que a compasión. Rodrigo soltó una carcajada seca. Dio un paso adelante y cruzó los brazos, examinando a Mateo de arriba abajo. ¿Agua? ¿Tú? Dijo burlón. Mejor tráeme a mí tu cuaderno viejo para limpiarme las botas. Las palabras se clavaron en el pecho de Mateo. El calor ya no era lo que le hacía arder la piel. Era la vergüenza, la humillación que lo envolvía como una llama imposible de apagar. Abrió la boca para responder, pero de pronto detrás de Rodrigo aparecieron dos de sus amigos, Toño y Luisillo, hijos de comerciantes también acomodados. «¿Qué hace aquí este mendigo?», preguntó Toño con un tono burlón. Luisillo añadió con una risita: «Seguro viene a pedir que le regalen todo como siempre». Las risas se expandieron como una chispa que prende la paja seca. Rodrigo aprovechó para dar un paso más cerca y, con fingida generosidad, levantó una jarra de barro llena de agua fresca. El sonido del líquido moviéndose dentro hizo que la garganta de Mateo doliera todavía más. Por un instante creyó que, al fin, le daría un sorbo, pero lo que ocurrió lo dejó helado. Rodrigo inclinó la jarra y dejó caer el agua lentamente sobre el suelo de tierra. El líquido se filtró entre las piedras, levantando un vapor mínimo que se confundía con el calor del ambiente. «Ahí tienes tu agua, niño», dijo, con una sonrisa cruel. «Si tanta sed tienes, chúpale al suelo». Las carcajadas de sus amigos estallaron, rebotando en las paredes cercanas. Desde la acera de enfrente, algunas vecinas que barrían la entrada de sus casas miraron con desaprobación, pero no dijeron nada. Todos sabían que enfrentarse a la familia Hernández era condenarse al desprecio público. El silencio cómplice pesaba más que el sol de la tarde. Mateo apretó con fuerza su cuaderno contra el pecho. Sus mejillas ardían de vergüenza y rabia contenida, pero sus ojos se negaban a derramar lágrimas frente a ellos. Quiso gritar, quiso correr, quiso desaparecer, pero sus pies estaban clavados en el empedrado. «Vámonos de aquí, muchachos», dijo Rodrigo con tono triunfal mientras giraba sobre sus talones. «Ya vimos suficiente espectáculo». Antes de entrar de nuevo a la casa, se detuvo y lanzó la última estocada. «Recuerda, niño, los pobres piden, los ricos mandan». Las risas se apagaron cuando la puerta se cerró con un golpe seco. El eco de esa frase quedó retumbando en los oídos de Mateo como si fuera un martillo. Respiró hondo. Sintió cómo la rabia se mezclaba con la impotencia. Miró al suelo, donde la tierra aún estaba oscura por la poca agua derramada. El olor húmedo se elevaba, burlándose de él. Por un momento pensó en agacharse y beber de ahí, pero su orgullo lo detuvo. Sabía que hacerlo significaría aceptar la derrota. Con pasos lentos, Mateo comenzó a alejarse, mientras los murmullos de las vecinas llenaban el aire. Un niño cualquiera quizá habría llorado, pero él apretó los labios y juró en silencio que ese momento no sería el final, sino el principio de algo que aún no podía nombrar. El sol comenzaba a bajar lentamente detrás de los cerros, pero el calor no daba tregua. Mateo caminaba con pasos cortos como arrastrando un peso invisible. El eco de las risas de Rodrigo y sus amigos todavía le retumbaba en los oídos. Sentía que cada palabra de burla se le había quedado grabada en la piel como una marca imposible de borrar. Sus manos sudaban alrededor del cuaderno viejo que apretaba contra el pecho, ese mismo cuaderno donde había escrito sumas, historias y hasta sus pequeños sueños. Ahora, al tocar las tapas desgastadas, no podía evitar pensar en lo que Rodrigo le había dicho, que lo usara para limpiar botas. Una mezcla de rabia y tristeza le recorría el cuerpo, y por más que trataba de resistir, un nudo le apretaba la garganta. El camino de regreso a su casa era de tierra, bordeado por nopales y piedras secas. A lo lejos se escuchaba el sonido metálico de una campana llamando a misa, y los perros ladraban detrás de las bardas bajas. La vida del pueblo seguía como siempre, pero para Mateo todo parecía distinto, más frío, más injusto. Cuando llegó a la entrada de su hogar, una pequeña construcción de adobe con techo de lámina, respiró profundo. El olor a frijoles cociéndose lo envolvió, y por un instante quiso olvidar lo sucedido. Empujó la puerta con suavidad y entró. Allí estaba doña Teresa, su madre, inclinada sobre una mesa de madera remendando una camisa. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando su rostro cansado pero bondadoso.
«Hijo, ¿dónde andabas?», preguntó sin levantar la vista, con voz suave. Mateo dejó el cuaderno sobre la mesa y se sentó en silencio. Tardó unos segundos en responder, como si las palabras se resistieran a salir. «Fui a pedir un poco de agua», dijo finalmente, casi en un susurro. Doña Teresa detuvo la aguja en el aire y lo miró con atención. Reconoció de inmediato la tristeza en los ojos de su hijo. Se acercó, le acarició la cabeza con ternura y preguntó: «¿Y qué pasó, mi vida?». Mateo apretó los labios y, sin poder contenerse más, relató lo ocurrido. Le habló de Rodrigo, de la jarra derramada, de las burlas que todos escucharon. Cada palabra le pesaba, como si reviviera la humillación en ese instante. Doña Teresa lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, ella suspiró hondo y le levantó la barbilla para mirarlo a los ojos. «Escúchame bien, Mateo», dijo con firmeza. «Nunca tengas miedo de pedir lo justo. El agua no le pertenece solo a unos cuantos. Lo que hicieron contigo habla de ellos, no de ti». El niño parpadeó intentando contener las lágrimas. «Pero me dio mucha vergüenza, mamá». Todos se rieron. «La vergüenza no es tuya, hijo», respondió ella acariciándole la mejilla. «Es de quienes usan lo que tienen para humillar. Tú eres digno, aunque no tengas dinero ni ropa nueva, y algún día la gente va a verlo». Las palabras de su madre eran como un bálsamo, pero la herida seguía abierta. Mateo miró alrededor de su casa, las paredes de adobe con grietas, la mesa vieja, las sillas desiguales. Todo hablaba de esfuerzo y pobreza. Recordó entonces la casa de los Hernández, amplia, pintada de blanco, con rejas brillantes y tinacos llenos. La diferencia era abismal, y él lo sentía como un muro imposible de cruzar. Sin embargo, la voz de doña Teresa seguía resonando dentro de él. La dignidad, pensaba, era algo que nadie podía quitarle. Apretó los puños con fuerza, como si quisiera aferrarse a esa idea para no hundirse en la tristeza. En el silencio que siguió, solo se escuchaba el burbujeo de los frijoles en la olla y el canto lejano de un gallo despistado. El calor de la cocina contrastaba con el frío interior que aún llevaba en el corazón. Mateo sabía que no sería fácil olvidar lo sucedido, pero en lo más profundo de su ser, algo empezaba a despertar, una semilla de resistencia aún pequeña que un día podría crecer y hacerse fuerte. El amanecer en el pueblo trajo un leve respiro después del calor sofocante del día anterior. El aire era fresco y olía a pan recién horneado de la panadería cercana. Mateo caminaba rumbo a la escuela con su cuaderno bajo el brazo y la mochila colgando de un solo tirante. Aunque su ropa estaba gastada y sus zapatos mostraban las huellas del polvo, sus pasos llevaban un ritmo decidido. La escuela primaria del pueblo era pequeña, con paredes pintadas de un amarillo deslavado y ventanales que dejaban entrar la brisa de la mañana. Para Mateo, ese lugar representaba un refugio. Allí no había tinacos llenos ni rejas de hierro que los separaran de los demás. Lo único que importaba era lo que cada niño podía aprender. Al entrar al salón, lo recibió la voz clara y firme del maestro Julián, un hombre de mediana edad con bigote espeso y mirada bondadosa. Vestía siempre de manera sencilla, pero cargaba en su tono la fuerza de quien cree en lo que enseña. «Buenos días, muchachos», saludó, acomodando unos libros sobre el escritorio. «Hoy vamos a repasar la historia de nuestro país. Quiero que recuerden que cada héroe comenzó siendo una persona común, igual que ustedes». Mateo se sentó en su banco, sintiendo cómo esas palabras se clavaban en su mente. Le daban esperanza, como si el maestro supiera exactamente lo que él necesitaba escuchar. No todos compartían ese entusiasmo. Desde el fondo del salón, Rodrigo observaba con su habitual arrogancia. Sus zapatos relucían y su mochila nueva destacaba entre las demás. Apenas vio entrar a Mateo, murmuró algo a Toño y Luisillo, que soltaron risas contenidas. «Miren quién llegó», dijo Rodrigo en voz baja, pero lo suficiente fuerte para que Mateo lo escuchara. El niño mendigo del agua. Las risas de sus amigos se mezclaron con el ruido de las sillas, y aunque nadie más se unió abiertamente, algunos alumnos voltearon a mirar con curiosidad. Mateo bajó la mirada, apretó los labios y se concentró en abrir su cuaderno. Sabía que responder solo alimentaría la burla. El maestro Julián, atento a cada gesto, levantó la voz. «Silencio allá atrás.
En este salón todos tienen el mismo valor. Aquí nadie es menos que nadie. El comentario hizo que Rodrigo se encogiera de hombros. Aunque su sonrisa burlona permaneció, Mateo sintió una chispa de alivio. El maestro siempre encontraba la forma de poner límites, sin necesidad de humillar a nadie. La clase avanzó entre relatos de la independencia y preguntas que ponían a prueba la memoria de los estudiantes. Cuando le tocó participar, Mateo se levantó con timidez. «Maestro», dijo con voz baja, «Miguel Hidalgo no solo gritó por libertad, también pidió justicia para los pobres». El maestro sonrió satisfecho. «Exacto, Mateo. La justicia siempre ha sido el corazón de nuestra historia». Por un instante, el salón quedó en silencio. Algunos compañeros lo miraron con respeto, aunque Rodrigo rodó los ojos con fastidio. Mateo se sentó de nuevo, con un calor distinto en el pecho, no de vergüenza, sino de orgullo. El recreo llegó, y los niños salieron corriendo hacia el patio. Los aromas de tortas y aguas frescas se mezclaban en el aire, traídos por los vendedores que siempre esperaban afuera de la escuela. Mateo se sentó bajo un árbol, sacando de su bolsa un pequeño taco que su madre le había envuelto. Lupita, una compañera de trenzas largas y sonrisa franca, se acercó con su lonchera. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó. «Claro», respondió Mateo, sorprendido pero contento. Rodrigo, a lo lejos, los miraba con ojos llenos de desdén, como si la amistad fuera otro terreno de competencia. Pero en ese instante, Mateo no pensó en él. Mientras compartía un pedacito de tortilla con Lupita, sintió que la escuela le ofrecía algo más que libros. Le daba un espacio donde podía ser visto por lo que realmente era. Ese refugio, sin embargo, estaba destinado a ponerse a prueba muy pronto. El sol parecía más fuerte cada día. El cielo, despejado y sin nubes, se extendía sobre el pueblo como un techo implacable. El polvo se levantaba con cada paso y las hojas de los árboles crujían secas, como si también pidieran agua. La sequía había llegado sin aviso y con ella un nuevo peso sobre los hombros de todos. Mateo observaba los huertos vacíos, donde antes crecían calabazas y maíz. Ahora solo quedaban tallos marchitos y surcos de tierra resquebrajada. Los animales flacos vagaban en busca de sombra, y hasta los perros callejeros se recostaban en cualquier rincón, jadeando con la lengua afuera. El agua se había convertido en un tesoro, y no todos podían alcanzarla. En su casa, doña Teresa trataba de estirar cada gota que guardaban en cántaros de barro. Usaba un poco para cocinar frijoles, otro tanto para lavar lo indispensable, y lo demás lo reservaba para beber. «Hijo, vamos al manantial», dijo una tarde, entregándole 2 cubetas de plástico. «No podemos esperar más. El manantial estaba lejos, al pie de un cerro pedregoso. El camino era duro, lleno de espinas y piedras sueltas, pero no había otra opción. Mateo caminaba junto a su madre, el sol pegándole en la nuca, mientras el aire caliente le raspaba la garganta. A cada paso, pensaba en cómo Rodrigo y su familia podían abrir una llave y llenar tinajas sin esfuerzo. Cuando llegaron, encontraron a varias familias haciendo fila, mujeres con rebozos, niños cargando garrafones, ancianos con cántaros viejos. Todos esperaban pacientemente, aunque el agua salía apenas en un hilo delgado que tardaba minutos en llenar un recipiente. «Nos va a tocar tarde, mamá», susurró Mateo, mirando la fila interminable. «Sí, hijo, pero más vale esperar que quedarnos sin nada». El sol se ocultaba lentamente mientras ellos aguardaban. El murmullo de la gente se mezclaba con quejas y rezos. Algunos recordaban que en años pasados la sequía había obligado a familias enteras a emigrar a la ciudad. El miedo estaba en el aire, más seco que nunca. Por fin llegó su turno. Mateo sostuvo la cubeta con ambas manos mientras el agua caía gota a gota, como si se negara a salir. Sus brazos temblaban del cansancio, pero no se movió. En su interior sentía que esa agua era vida, y no podía arriesgarse a perder ni una gota. «Aguanta, hijo», lo animó doña Teresa. «Tú puedes». El camino de regreso fue todavía más pesado. Cada cubeta parecía pesar el doble con cada metro recorrido. El plástico se le marcaba en las manos, y el sudor le corría por la frente hasta arderle en los ojos. Aún así, Mateo no se quejó. Recordaba las burlas de Rodrigo, recordaba el agua derramada en la tierra, y aquello lo impulsaba a seguir adelante.
Cuando por fin llegaron a casa, dejó las cubetas en la entrada y se dejó caer sobre una silla de madera. Respiraba agitado, pero sus ojos brillaban con una chispa de orgullo. Había soportado el cansancio, había resistido. Esa noche, mientras cenaban un plato de frijoles con tortillas recién calentadas en el comal, doña Teresa le sonrió con ternura. «Hoy fuiste fuerte, Mateo. Eso es lo que nos mantiene vivos en tiempos difíciles». Él asintió, masticando despacio, sintiendo que las palabras de su madre tenían más fuerza que cualquier alimento. La sequía no solo estaba secando la tierra, también estaba poniendo a prueba el corazón de cada persona en el pueblo. Afuera, el silencio de la noche se mezclaba con el croar lejano de algunos sapos que aún sobrevivían en charcos escondidos. El cielo estrellado parecía prometer que todo cambiaría algún día. Pero en el presente, lo único seguro era que el agua se había convertido en la mayor batalla de sus vidas. La sequía seguía golpeando al pueblo, pero una noticia inesperada comenzó a llenar las calles de murmullos y entusiasmo. El ayuntamiento, con apoyo de la escuela, había organizado un torneo para los niños del lugar. Sería en la plaza central, frente a todos los vecinos, y no solo incluiría juegos tradicionales, sino también pruebas de conocimiento. El premio era ambicioso: una beca para estudiar en la ciudad, con libros, uniforme y matrícula pagada. El anuncio fue leído en voz alta por el maestro Julián una mañana de lunes. La emoción se notaba en sus ojos, como si él mismo pudiera ganar algo con la participación de sus alumnos. «Muchachos», dijo con tono solemne, «este torneo no es solo una competencia, es una oportunidad de mostrar lo que han aprendido y de abrirse un camino. Quiero que todos lo intenten porque nadie sabe de dónde puede salir la sorpresa». Mateo levantó la mirada de su cuaderno con el corazón acelerado. Una beca. Esa palabra brillaba como una luz en medio de la oscuridad de sus problemas. Imaginó a su madre sonriendo. Imaginó estudiar en una escuela grande, con más libros y maestros que pudieran enseñarle cosas nuevas. Rodrigo, sentado con sus brazos cruzados, soltó una carcajada desde el fondo del salón. «Todos sabemos quién va a ganar», dijo con arrogancia. «¿O acaso creen que un niño con zapatos rotos puede competir conmigo?» Los murmullos recorrieron el salón. Algunos alumnos rieron por compromiso, otros guardaron silencio incómodo. El maestro Julián clavó la mirada en Rodrigo y respondió con calma: «En este torneo no ganará el que tenga más dinero, sino el que demuestre más esfuerzo y conocimiento». Mateo sintió un cosquilleo en el estómago. Sabía que la competencia no sería fácil, pero esa posibilidad de cambiar su destino era demasiado grande como para dejarla pasar. Al llegar a casa esa tarde, contó la noticia a doña Teresa mientras la ayudaba a preparar tortillas. El olor del maíz tostado llenaba la cocina. «Mamá, si gano la beca, podré estudiar en la ciudad. Imagínate», dijo con los ojos brillando. Doña Teresa sonrió, aunque en su rostro también apareció una sombra de preocupación. «Es un gran sueño, hijo, pero debes saber que no será sencillo. Rodrigo y otros niños también querrán ese premio». «Lo sé, mamá, pero esta vez no quiero quedarme callado. Quiero demostrar que sí puedo». Ella lo miró con ternura, acariciándole el cabello húmedo de sudor. «Entonces estudia, Mateo. Pon todo tu corazón. Yo estaré contigo». En los días siguientes la plaza comenzó a transformarse. Se levantaron toldos de colores, se pintaron las bancas y se instalaron mesas largas donde se realizarían las pruebas. Los comerciantes preparaban dulces de leche, aguas frescas y tacos para el evento. A pesar de la sequía, el pueblo parecía renacer con la expectativa del torneo. Los niños hablaban de ello en cada rincón, de las preguntas de historia, de los juegos de destreza, de la posibilidad de ser reconocidos frente a todos. Mateo, en cambio, pasaba sus tardes repasando cuadernos prestados, escribiendo y borrando, mientras imaginaba las preguntas que podrían hacerle. Lupita lo animaba cada vez que lo veía en el recreo. «No te dejes intimidar, Mateo», le decía con convicción. «Yo sé que puedes ganar». Sus palabras le daban fuerza, como si fueran un vaso de agua fresca en medio de la sequía. La fecha se acercaba, y con ella la tensión en el aire. Rodrigo caminaba por la escuela con más soberbia que nunca, prometiendo a todos que se llevaría el premio. Mateo lo observaba en silencio, apretando los puños con determinación,
Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que su vida estuviera marcada solo por la pobreza. Ahora tenía un reto frente a él y estaba dispuesto a enfrentarlo. Los días previos al torneo se habían vuelto un hervidero de comentarios. En cada esquina, en la tienda, en el mercado, los vecinos hablaban de la competencia como si fuera la gran fiesta del año. Entre risas y apuestas, algunos decían que Rodrigo ganaría sin esfuerzo. Otros, más discretos, guardaban una pequeña esperanza en Mateo, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. En la escuela la tensión era aún más fuerte. Rodrigo había encontrado una nueva manera de divertirse, convertir a Mateo en el centro de todas las burlas. Una mañana, mientras los alumnos entraban al salón, Rodrigo levantó la voz. «¡Ahí viene el niño del agua!», gritó, con una sonrisa maliciosa. Las risas estallaron de inmediato. Toño y Luisillo lo acompañaron, haciendo gestos exagerados de beber de sus manos como si fueran perros sedientos. Algunos niños, por miedo a quedar fuera del grupo de Rodrigo, se unieron a las carcajadas. Mateo apretó el cuaderno contra el pecho y siguió caminando hacia su pupitre. El calor subió a sus mejillas, pero no levantó la mirada. En su mente resonaban las palabras de su madre: «La vergüenza no es tuya, hijo». El maestro Julián entró al salón en ese momento, y el silencio se hizo de golpe. «Muy bien», dijo acomodando sus papeles. «Hoy vamos a repasar geografía, que seguro les servirá para el torneo». Durante la clase, Mateo respondió varias preguntas con claridad. Habló de los ríos más importantes del país, de los estados que sufrían más sequías y de la riqueza de los suelos mexicanos. Cada respuesta era un golpe silencioso contra las burlas, pero Rodrigo no soportaba quedarse atrás. «Seguro se lo aprendió porque no tiene nada mejor que hacer», susurró con desdén, lo bastante fuerte para que varios lo escucharan. Algunos rieron otra vez, y el veneno de la burla volvió a extenderse. Mateo se mordió los labios, deseando que el suelo lo tragara. En el recreo las cosas empeoraron. Rodrigo y sus amigos organizaron un juego en el patio. Hicieron un círculo y llamaron a todos los niños para ver cómo obligaban a Mateo a participar en una carrera improvisada. «A ver, niño del agua, corre con esto», dijo Rodrigo, entregándole una cubeta vacía. Los demás lo rodearon, algunos curiosos, otros riéndose. Mateo dudó en tomarla, pero Rodrigo lo empujó. «¿Qué, tienes miedo? ¿O también vas a pedir que te la llenemos?». La risa colectiva lo envolvió como una tormenta. Mateo sintió que el corazón le martillaba en el pecho. Dio un paso atrás, tropezó con una piedra y cayó al suelo. El polvo se le pegó a la ropa y la cubeta rodó varios metros. El silencio duró un segundo, hasta que estallaron nuevas carcajadas. «Mírenlo, ni siquiera puede cargar una cubeta vacía», gritó Luisillo, doblado de risa. Mateo se incorporó lentamente, con la vista fija en la tierra. Quiso llorar, pero se contuvo. En ese instante, recordó la imagen de su madre sosteniendo las pesadas cubetas de agua camino al manantial. Recordó el cansancio, el sudor y la dignidad con que ella lo enfrentaba. Esa memoria lo sostuvo. Se levantó, sacudió el polvo de su ropa y, sin decir una palabra, recogió la cubeta. Caminó fuera del círculo, con pasos firmes y la espalda recta. El murmullo de las risas comenzó a apagarse. Nadie esperaba que reaccionara con tanta calma. Rodrigo lo miró con rabia, sintiendo que su juego no había salido como planeaba. Mateo, por dentro, seguía ardiendo de vergüenza. Pero algo había cambiado. Ya no era solo un niño humillado, sino alguien que había decidido resistir. El eco de esa pequeña victoria silenciosa lo acompañó el resto del día, aunque supo que la verdadera prueba aún estaba por llegar. El día siguiente amaneció con un aire más fresco, pero en el corazón de Mateo aún pesaba el recuerdo de las burlas. Se levantó temprano, se lavó la cara con el poco agua que quedaba en la jícara y salió rumbo a la escuela. El camino polvoriento se extendía frente a él y cada paso le recordaba que debía ser fuerte, aunque el mundo pareciera empeñado en derribarlo. Al llegar al salón, los demás niños ya estaban acomodados. Rodrigo lo observó con su sonrisa torcida, pero no dijo nada. Eso, de alguna manera, fue un alivio. Mateo tomó asiento, abrió su cuaderno y trató de concentrarse. Durante el recreo, mientras comía una tortilla fría que su madre le había envuelto en un pañuelo, escuchó una voz a su lado. «¿Puedo sentarme contigo?»,
preguntó Lupita, con una sonrisa cálida y natural. Mateo levantó la mirada, sorprendido. Claro, respondió un poco tímido. Lupita abrió su lonchera y sacó una botella con agua fresca, envuelta en papel de estraza, para mantenerla fría. La destapó y dio un sorbo. Luego se la ofreció. ¿Quieres? Mateo dudó un instante, recordando la humillación sufrida cuando pidió agua en casa de los Hernández. Pero la mirada sincera de Lupita no tenía burla ni desprecio. Con voz baja aceptó. Gracias. El primer trago fue como un alivio que le recorrió todo el cuerpo. Le devolvió la botella con cuidado, casi con reverencia. ¿Por qué eres tan buena conmigo?, preguntó curioso. Lupita lo miró directo a los ojos. Porque no está bien lo que hacen contigo, y porque sé que vales más de lo que ellos dicen. Las palabras de la niña le llegaron profundo. Nadie, aparte de su madre y el maestro Julián, le había hablado con tanta franqueza. Pero todos se ríen, murmuró Mateo. Que se rían, contestó ella con firmeza. La verdadera riqueza no está en tener cosas, sino en tener dignidad. Eso es algo que ellos no entienden. Mateo guardó silencio, procesando cada palabra. Sintió que por primera vez en mucho tiempo alguien lo veía tal como era, sin burlas ni etiquetas. Los días siguientes, Lupita comenzó a acompañarlo con frecuencia. Compartían su comida, repasaban juntos las materias y se animaban en los descansos. Mientras los demás seguían las bromas de Rodrigo, ellos creaban un pequeño refugio de amistad. Una tarde, mientras estudiaban bajo la sombra de un mezquite, Mateo confesó: «Tengo miedo del torneo. Rodrigo es fuerte. Seguro intentará hacerme quedar mal». Lupita sonrió y le dio un golpecito en el brazo. «El torneo no se gana con fuerza, Mateo, sino con corazón. Tú ya llevas ventaja». Él la miró con gratitud. Aquellas palabras lo llenaban de una calma inesperada, como si le hubieran puesto un escudo invisible. No todo era fácil. Rodrigo no dejó de burlarse, y cada vez que veía a Mateo y Lupita juntos, inventaba comentarios para hacerlos sentir incómodos. «Miren, ahí van los pobrecitos», decía con tono sarcástico, compartiendo migajas. Mateo se tensaba, pero Lupita siempre le respondía con serenidad. «Déjalos hablar», susurraba. «Algún día se cansarán de su propio veneno». Esa calma de Lupita se contagiaba, y Mateo aprendía a resistir de un modo distinto, ya no con rabia, sino con paciencia. Descubrió que la amistad era también una forma de coraje. Al caer la tarde, cuando regresaba a casa, pensaba en esas conversaciones y en cómo lo hacían sentir más fuerte. El mundo seguía siendo injusto, la sequía seguía golpeando, pero ahora no estaba solo. La semilla de confianza que había comenzado a crecer dentro de él se fortalecía con cada palabra de apoyo, con cada gesto de amistad. Y aunque todavía quedaban pruebas duras por enfrentar, Mateo ya no veía su camino como un desierto interminable, sino como un sendero donde alguien caminaba a su lado. Las noches se habían vuelto más largas para Mateo. Mientras el resto del pueblo dormía, él permanecía despierto, inclinado sobre la mesa de madera, con la luz temblorosa de una vela iluminando su cuaderno gastado. El silencio de la madrugada era roto solo por el canto de un grillo, y en esa quietud su lápiz corría, repasando sumas, nombres de héroes y fechas de la historia de México. Cada página era un esfuerzo contra el cansancio. A veces sus ojos se cerraban solos, pero el recuerdo del torneo lo hacía despertar de golpe. No podía permitirse descansar demasiado. Esa beca era la única puerta que veía hacia un futuro distinto. Doña Teresa lo observaba desde su rincón, cosiendo sin parar. La aguja brillaba con cada puntada, mientras ella luchaba contra el sueño. Sus dedos se movían con destreza sobre un uniforme que trataba de dejar impecable, aunque la tela era de segunda mano. «Hijo, deberías dormir un poco», dijo una madrugada con voz cansada. «No, mamá. Si me duermo no voy a alcanzar a estudiar todo», respondió Mateo sin levantar la vista. Ella lo miró con ternura, pero también con una preocupación silenciosa. Sabía que el esfuerzo lo estaba desgastando, pero no quiso quitarle la esperanza. Los días eran igual de duros. Después de la escuela, Mateo acompañaba a su madre al manantial. El camino pedregoso y el peso de las cubetas se sentían más pesados que nunca, pero él no se quejaba. Cada gota que cargaba parecía recordarle el valor del sacrificio.
Una tarde, al regresar con el agua, un mareo lo sorprendió. Sus pasos se volvieron torpes y la cubeta casi se le resbaló de las manos. Doña Teresa lo sostuvo de inmediato. «Mateo, ¿qué tienes?» Él respiró con dificultad con la frente perlada de sudor. «Solo estoy cansado, mamá. Nada más». Lo llevó a casa y lo recostó en el catre. Preparó un té con hierbas que había guardado para emergencias y le acarició el cabello mientras le decía: «No eres un niño de hierro, hijo. Si quieres llegar al torneo tienes que cuidarte». Mateo cerró los ojos, sintiendo que el cansancio lo vencía. Sin embargo, en su interior, la voz de su madre lo hacía reflexionar. Al día siguiente, se levantó más temprano, decidido a seguir, pero con más prudencia. Aceptó descansar unos minutos entre cada repaso y se obligó a beber más agua, aunque escasa. El equilibrio entre el esfuerzo y el cuidado de sí mismo era otra lección que tenía que aprender. En la escuela, el maestro Julián notó las ojeras de Mateo y se acercó en un recreo. «Tienes que confiar en lo que ya sabes, muchacho», le aconsejó. «No todo se trata de memorizar, sino de creer en ti». Mateo asintió con un brillo de determinación en los ojos. Por las noches, mientras Lupita repasaba con él bajo el mezquite, él sentía que no estaba solo en ese camino. Ella lo animaba con su risa sincera, y eso lo motivaba a seguir adelante. «Te vas a cansar mucho si sigues así», le dijo una tarde. «Prefiero cansarme ahora que arrepentirme después», contestó él apretando el cuaderno. Lupita lo miró en silencio, comprendiendo la seriedad de sus palabras. Los días pasaban, y la ropa que doña Teresa cosía poco a poco tomaba forma de uniforme. Cada puntada llevaba consigo horas de desvelo y la esperanza de una madre que quería ver a su hijo de pie, orgulloso, frente al pueblo. Mateo, cada vez que lo veía, sentía un nudo en la garganta. «Gracias, mamá», le dijo una noche abrazándola. «No sé cómo pagarte todo lo que haces por mí». Ella lo apretó contra su pecho con lágrimas contenidas. «No tienes que pagarme nada, hijo. Solo prométeme que nunca dejarás de luchar». Mateo lo prometió en silencio, sintiendo que ese sacrificio compartido era su mayor fuerza. El sol aún no salía cuando Mateo se levantó. El cielo era un lienzo gris azulado, y el aire tenía ese frescor único de los días importantes. Su madre ya estaba despierta, calentando tortillas y sirviendo café en una taza de barro. Sobre la cama, el uniforme que había cosido con tanto esfuerzo lo esperaba, limpio, planchado, con cada costura como un hilo de esperanza. «Hoy es tu día, mi amor», dijo doña Teresa acomodándole el cuello de la camisa con las manos temblorosas. Mateo asintió, tragando saliva. Por primera vez, su ropa no era una barrera. Ya no se sentía distinto por fuera, y por dentro, una mezcla de nervios y determinación le apretaba el pecho. El pueblo entero se fue reuniendo en la plaza desde temprano. Los toldos coloridos colgaban entre los postes. Las banderas de papel picado se mecían con la brisa, y el aroma de tacos al vapor, esquites y aguas frescas llenaba el ambiente. Era una fiesta, una celebración que, a pesar de la sequía, devolvía algo de alegría a la comunidad. Los niños participantes se formaban frente al kiosco. Cada uno llevaba su número en el pecho. Mateo era el 12, Rodrigo el 1. Vestía un conjunto impecable y sonreía con confianza exagerada. «¿Listo para perder?», le murmuró al pasar junto a Mateo. Mateo no respondió. Su silencio era su escudo. A su lado Lupita le dio un leve apretón en el brazo. «Recuerda quién eres. No te dejes intimidar». El torneo comenzó con una competencia de conocimientos generales. Las preguntas las leía un jurado compuesto por maestros del pueblo. Historia, matemáticas, ciencia, cultura popular. Cada acierto sumaba puntos. Mateo escuchaba cada pregunta como si el mundo se detuviera. Alzó la mano con firmeza cuando preguntaron la fecha del grito de Dolores. Contestó con seguridad cuando mencionaron los estados del norte. Incluso resolvió una operación matemática compleja sin titubear. Rodrigo también respondía bien, aunque en cada acierto buscaba el aplauso de los espectadores, inflando el pecho como si ya hubiera ganado. La siguiente etapa fue de habilidades prácticas. Juegos de lógica, memoria visual, coordinación. A los niños les dieron rompecabezas, secuencias para ordenar, desafíos de ingenio. Mateo se concentró en cada movimiento. Bloqueó las miradas, las voces,
los ruidos. Solo existían las piezas, los patrones, los problemas que debía resolver. Terminó antes del tiempo en más de una prueba. Cuando lo anunciaron, algunos en el público comenzaron a mirarlo con otros ojos. Ya no era solo el niño pobre, era el niño que responde todo bien. Rodrigo, en cambio, cometió pequeños errores por apresurarse. Su confianza se volvió impaciencia. En una de las pruebas confundió un estado con una capital. El murmullo del público fue inevitable. ¿Y ese no era el favorito?, preguntó una señora entre la gente. La tensión crecía. El calor también. El sol se alzaba ahora sin piedad sobre las cabezas. Algunos niños comenzaban a quejarse, pero Mateo seguía firme, con la mente fija en el objetivo. Cuando tocó la ronda final de esa jornada, Rodrigo volvió a acercarse. Disfrútalo mientras puedas. La última prueba es la que cuenta, y ahí veremos quién tiene lo que se necesita. Mateo lo miró por primera vez directamente a los ojos. No dijo nada, pero su mirada era clara. No iba a retroceder. El jurado anunció un breve descanso antes de la última parte del torneo. El público aplaudió. Los niños buscaron sombra y agua, y los comerciantes ofrecían sus productos al grito de «bien fresquecitos». Mateo se sentó con Lupita bajo un árbol. Ella le ofreció una mandarina y sonrió. «Lo estás haciendo increíble». Él la miró, sonrió también, y por primera vez en todo el día, se permitió respirar hondo. El desafío aún no había terminado, pero sabía que, pase lo que pase, ya había llegado más lejos de lo que muchos esperaban. Después del breve descanso, el jurado anunció con voz firme la última etapa del torneo, la prueba de expresión oral. Cada participante tendría que hablar durante 3 minutos frente al público sobre un tema asignado al azar. No se evaluaría solo el conocimiento, sino también la claridad, la seguridad y la capacidad de conectar con los demás. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. Hablar en público era diferente a resolver preguntas o armar rompecabezas. Aquí no bastaba con saber. Aquí había que enfrentarse a los ojos de todos, a sus expectativas, a sus juicios. Uno a uno, los participantes fueron subiendo al templete. Algunos tartamudearon, otros repitieron frases memorizadas, y unos pocos lograron conmover con sus palabras. Cuando anunciaron a Rodrigo, el silencio fue absoluto. Él subió con paso seguro, acomodándose el pelo y sonriendo al público como si estuviera en una pasarela. Le dieron su tema: el trabajo en equipo. «El trabajo en equipo», dijo con tono teatral, «es importante, claro, pero no todos pueden ser líderes. Alguien tiene que tomar el control, dar órdenes, dirigir. Yo he aprendido que si uno quiere ganar, debe estar al frente». El discurso fue claro pero arrogante. Algunos en el público aplaudieron tímidamente. Otros se miraron entre sí con expresión confundida. Mateo fue llamado después de 3 participantes más. Caminó despacio hacia el frente, sintiendo que las piernas le temblaban. El sol le pegaba de lleno en el rostro, y el murmullo de la gente parecía un río que lo envolvía. El jurado le entregó un papel. El tema: la justicia del agua. Tragó saliva. Era como si el universo lo hubiera desafiado directamente. Respiró hondo, miró a los presentes y comenzó: «Yo quiero hablar del agua, porque no solo es un tema, es una herida que todos conocemos». Su voz temblaba al principio, pero conforme avanzaba, fue ganando firmeza. «En mi casa cada gota se guarda como si fuera oro. Caminamos horas para llenar una cubeta, mientras otros solo abren una llave. Y no está mal que unos tengan más. Lo que está mal es que no lo compartan». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos bajaron la vista. Otros lo miraban con atención creciente. El agua es vida. Y si la vida es de todos, entonces el agua también debería serlo. Yo no hablo desde los libros, hablo desde la sed, desde el cansancio de cargar cubetas por caminos secos, desde la vergüenza que sentí cuando pedí un sorbo y me lo negaron. El silencio ahora era total. Hasta el viento pareció detenerse. Pero esa vergüenza me enseñó algo: que uno no debe avergonzarse de necesitar, sino de no dar. Porque quien humilla olvida que un día también puede tener sed. El jurado lo observaba en silencio. Algunas personas en el público tenían los ojos húmedos. Doña Teresa, desde el fondo, apretaba su pañuelo con las 2 manos. «Por eso hoy no vengo solo a competir.
Vengo a recordarles que todos podemos tener un poco más de humanidad, que la justicia no es dar lo que sobra, sino compartir lo que vale. Y el agua vale mucho. Terminó su discurso con la voz firme, la mirada al frente y el corazón latiendo como un tambor. Por un momento, nadie dijo nada. Luego, un aplauso aislado rompió el silencio. Otro lo siguió. Y luego, toda la plaza estalló en palmas. Rodrigo, desde su lugar, lo miraba con los labios apretados. Por primera vez, ya no había burla en su rostro, sino algo más difícil de nombrar: desconcierto. Mateo bajó del templete con las piernas aún temblorosas, pero con la frente en alto. Sabía que no había fingido. Había hablado con el alma. Y en ese instante, más allá del resultado, ya había ganado algo que nadie podía quitarle. El sol ya comenzaba a descender, pintando de naranja las fachadas del pueblo. La brisa fresca por fin se hacía sentir, como si el mismo cielo supiera que algo importante estaba por suceder. La plaza seguía llena, pero ahora el murmullo era diferente. Las miradas, antes dispersas, estaban fijas en el templete esperando un anuncio. El jurado se reunió al centro. 3 maestros, el director de la primaria y una señora del cabildo revisaban hojas, conversaban en voz baja, hacían anotaciones. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los niños participantes se encontraban alineados en un costado, sudorosos, con los ojos llenos de expectativa. Mateo no sabía si mirar o cerrar los ojos. Su estómago era un nudo. A su lado, Lupita apretaba su mano sin decir nada. Del otro lado, Rodrigo miraba al frente, con la mandíbula apretada y las manos en los bolsillos. Finalmente, el maestro Julián, elegido para dar el resultado, subió al estrado con un sobre en la mano. Su voz, siempre serena, ahora tenía un matiz solemne. Gracias a todos los participantes. Nos han demostrado que la niñez de este pueblo es valiente, inteligente y llena de futuro. Pero como en todo torneo, hay que elegir a uno. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Hasta los vendedores guardaron silencio. El ganador de la beca para continuar sus estudios en la ciudad, por su desempeño en todas las áreas, su esfuerzo, su actitud y su mensaje, es... Mateo sintió que el tiempo se detenía. Mateo Ramírez. Por un instante, no reaccionó. Pensó que había oído mal. Lo repitieron. Mateo Ramírez. Entonces, los aplausos estallaron como un trueno. La gente aplaudía de pie. Algunos gritaban su nombre, otros se llevaban las manos al pecho. Doña Teresa se cubría la boca con ambas manos, mientras las lágrimas rodaban libremente por su rostro. Mateo dio un paso al frente, tembloroso. Subió al estrado sin poder creerlo. El maestro Julián lo recibió con una sonrisa cargada de orgullo y le colocó una medalla sencilla, pero brillante. «Te lo ganaste, hijo», le susurró al oído. «Nadie te regaló nada». Mateo bajó del templete con la mirada nublada por la emoción. Sentía una mezcla de alivio, alegría y un peso que se desvanecía. Se abrió paso entre la multitud, que ahora lo felicitaba con palmadas en la espalda y frases como «Muy bien dicho, chamaco», «Vales oro, mijo», o «Ese discurso me hizo llorar». Cuando llegó hasta su madre, la abrazó fuerte. Ella lo apretó como si fuera a deshacerse en sus brazos. «Estoy tan orgullosa de ti, Mateo», susurró. «Tan orgullosa». Él no pudo responder, solo la abrazó más fuerte. Rodrigo, desde un rincón, observaba todo en silencio. Ya no reía. Sus amigos, que antes lo rodeaban como sombra, ahora guardaban distancia. Nadie decía nada, pero el silencio pesaba como un castigo. El maestro Julián se acercó a él con respeto. «También hiciste un buen trabajo, Rodrigo, pero hay lecciones que van más allá del aula». Rodrigo no respondió. Bajó la mirada y se marchó lentamente entre la gente. Lupita encontró a Mateo en medio de la plaza y le entregó una pequeña flor silvestre. «Para que recuerdes este día», dijo con una sonrisa, «porque hoy cambiaste más que tu destino». Mateo la miró con gratitud. Guardó la flor entre las páginas de su cuaderno y respiró hondo. Por primera vez, sintió que el mundo se abría ante él, no como una amenaza, sino como una promesa. Había hablado desde el alma, había enfrentado sus miedos y sobre todo había vencido sin necesidad de humillar a nadie. En ese instante, comprendió que el coraje no se grita, se demuestra.
La noche cayó sobre el pueblo con una quietud especial. Las estrellas brillaban más que de costumbre, como si celebraran en silencio lo que había ocurrido en la plaza. Las calles, todavía impregnadas del eco de los aplausos, ahora se llenaban del aroma a leña y café de olla. Mateo y doña Teresa regresaban a casa caminando despacio. Él aún llevaba colgada la medalla de tela, ligera, pero con un peso simbólico inmenso. La acariciaba con los dedos como si aún no creyera que fuera real. ¿Estás bien, hijo?, preguntó su madre rompiendo el silencio. Sí, mamá. Sola, no sé cómo explicar lo que siento. Es como si todo lo malo que pasé hubiera valido la pena. Doña Teresa se detuvo frente a la puerta de su casa, lo miró a los ojos y dijo con voz firme: «Valió la pena, Mateo, porque no solo ganaste una beca, ganaste respeto, y lo hiciste con dignidad». Entraron juntos. La casa de adobe, humilde y silenciosa, parecía distinta esa noche, como si cada rincón supiera que algo había cambiado. Mateo se sentó en la silla de siempre, y su madre colocó sobre la mesa 2 platos con arroz y un poco de chile. «No es gran cosa», dijo ella sonriendo, «pero hoy merece celebrarse». Comieron en silencio, saboreando cada bocado con una calma que no habían sentido en semanas. La vela sobre la mesa lanzaba sombras suaves en la pared, y el sonido de los grillos acompañaba la conversación pausada. «¿Sabes qué fue lo que más me gustó de todo lo que dijiste?», preguntó doña Teresa mientras recogía los platos. «¿Qué? Que hablaste desde tu verdad, desde tu sed, desde tu dolor. Y eso es lo que más toca a las personas, cuando uno habla con el corazón». Mateo bajó la mirada conmovido. «Tú me enseñaste eso, mamá. Todo lo que soy lo aprendí de ti». Ella se acercó y le acarició el cabello, como cuando era más pequeño. «Lo único que yo hice fue no rendirme, y eso mismo estás haciendo tú». La conversación fue interrumpida por unos golpes en la puerta. Doña Teresa se limpió las manos en el delantal y fue a abrir. Era el maestro Julián. «Buenas noches, doña Teresa. Perdón por la hora. Solo vine a decirles algo que no podía esperar». Mateo se levantó de inmediato. «Maestro, hijo», dijo Julián con una sonrisa orgullosa, «estoy convencido de que lo que hiciste hoy no solo cambió tu vida, cambiaste la forma en que este pueblo ve a los suyos. Nos recordaste algo que muchos habían olvidado». Doña Teresa se cubrió el pecho con la mano. «Gracias, maestro. Eso significa mucho para nosotros. Y algo más», añadió él. «La directora del colegio de la ciudad me llamó. Quiere conocerte antes de clases. Dijo que hace años no escuchaba un discurso así». Mateo abrió los ojos con asombro. «¿En serio? Muy en serio. Prepárate, porque lo que viene será aún más desafiante, pero también más hermoso». Cuando el maestro se despidió y volvió a perderse en la noche, Mateo regresó al interior de su casa con una mezcla de emoción y temor. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero esta vez algo en su interior había cambiado. «¿Y ahora qué harás?», preguntó su madre, al ver que se sentaba otra vez con el cuaderno en la mano. «Seguiré estudiando», respondió. «Si esto fue solo el comienzo, quiero estar listo para todo lo que venga». Ella lo observó sin decir nada, pero con los ojos brillando de orgullo. En ese pequeño hogar de adobe, con paredes desgastadas y piso de tierra, se respiraba una grandeza que no se compraba ni se heredaba. Se construía paso a paso, con esfuerzo, sacrificio y amor. Los días siguientes al torneo fueron distintos. El aire del pueblo, aunque aún reseco por la sequía, parecía más liviano. La gente, antes apática o dividida, ahora compartía algo que los unía. La historia de un niño que había hablado con el alma. En la tienda, en el mercado, en la iglesia y hasta en el paradero de los burros, todos comentaban lo ocurrido. «¿Supiste lo del niño Mateo?», preguntaban. «Sí, el que pidió agua y acabó dándonos una lección a todos. En las conversaciones ya no se hablaba solo de Rodrigo y sus privilegios. Ahora se hablaba de coraje, de justicia, de humildad». Las palabras que Mateo había dicho frente al pueblo resonaban como eco en cada rincón. «Ese chamaquito tiene madera», decían los viejos sentados en la plaza. «A mí me hizo recordar cosas que había olvidado». Incluso quienes antes reían por compromiso de las burlas, ahora bajaban la cabeza cuando lo veían pasar, no por culpa, sino por respeto.
Lupita notaba todo con una sonrisa silenciosa. Caminaba a su lado como siempre, pero ahora sentía que el pueblo también lo acompañaba, aunque fuera en silencio. Un día, mientras Mateo ayudaba a su madre a cargar agua, un vecino se acercó con su carretilla. «Muchachos, si quieren los llevo al manantial. Ya no está uno para permitir que un niño que nos hizo ver la vida de otro modo cargue estos tambos solo». Doña Teresa quiso negarse, pero Mateo lo miró con gratitud. «Gracias, don Tomás. Aceptamos, pero no por lástima, solo por compañerismo». «Eso», respondió el hombre sonriendo. «Así se habla. En la escuela el ambiente también cambió». El maestro Julián notó que los alumnos ahora levantaban la mano con más confianza, como si las palabras de Mateo les hubieran recordado que todos tenían una voz que merecía ser escuchada. «No se trata solo de ganar becas», decía en clase. «Se trata de hacer que cada uno de ustedes entienda que su valor no depende de lo que tienen, sino de lo que hacen con lo que son». Rodrigo, por su parte, se había vuelto más callado. No se burlaba más. No lideraba a sus amigos con la misma arrogancia. Algunos decían que se había sentido humillado, pero otros veían algo más profundo, una incomodidad nueva, como quien empieza a mirar hacia adentro. Una tarde, en el recreo, se acercó a Mateo. «Oye», dijo sin levantar mucho la voz, «solo quería decir que hiciste bien». Mateo lo miró sorprendido. «Gracias», respondió, «y tú también hiciste cosas bien, solo no hacía falta pisotear a nadie». Rodrigo asintió. No dijo más. Se fue en silencio, pero con un gesto que, aunque pequeño, decía mucho. Doña Teresa, en casa, también notaba las miradas diferentes. Ya no era la costurera del hijo pobrecito, ahora era la madre del niño valiente. Sus encargos aumentaron. Las vecinas la buscaban más. La respetaban no solo por su trabajo, sino por la forma en que había criado a su hijo. «Qué orgullosa debe sentirse Teresa», le dijo una clienta. «Ese niño es una joya». «Lo que brilla no es el oro, señora», respondió ella con una sonrisa. «Es lo que uno enseña en casa. El cambio no fue una revolución, no hubo desfiles ni promesas de políticos, pero en cada gesto, en cada palabra más justa, en cada cubeta de agua compartida, se sentía que algo había empezado a sanar». Mateo lo sabía. No había transformado el mundo, pero sí su mundo. Y eso, para un niño de 10 años, era un milagro de los que sí existen, los que nacen del valor, de la dignidad y del ejemplo. Una semana después del torneo, el pueblo vivía una tarde especialmente calurosa. El cielo azul vibraba sobre los techos de teja, y los pájaros buscaban sombra entre los cables eléctricos. Era uno de esos días donde hasta respirar costaba. Pero en medio del calor, algo inusual llamó la atención de los vecinos. Mateo caminaba por la calle principal empujando una carretilla vieja. Dentro llevaba una cubeta grande llena de agua fresca, cubierta con una manta húmeda, para mantener la temperatura. A su lado, Lupita lo acompañaba con una sonrisa tranquila. Se detuvieron frente a un grupo de niños que jugaban descalzos en la tierra, sudorosos y riendo a pesar del calor. Mateo dejó la cubeta en el suelo, sacó unos vasos de plástico y los empezó a llenar uno por uno. «Tomen, es para todos». Los niños lo miraron, algunos confundidos, otros con una alegría inmediata. Uno de ellos, el más pequeño, preguntó: «¿De verdad podemos tomar?» «Claro», respondió Mateo. «El agua es vida, y nadie debería tener sed en este pueblo». Los vasos pasaron de mano en mano. Las sonrisas se multiplicaron. Desde las ventanas, algunos adultos observaban en silencio, conmovidos por la escena. Una mujer cruzó la calle con una jarra vacía. «¿Te molesta si agarro un poco para mi nieto?» «No, señora. Sirva lo que necesite». Doña Teresa, desde su casa, los observaba con los ojos llenos de lágrimas, no porque su hijo diera agua, sino por lo que esa acción representaba. Aquel niño que había sido humillado por pedir un sorbo, ahora compartía con generosidad lo que tanto le había sido negado. Rodrigo pasó por la acera de enfrente. Caminaba solo. Al ver la escena se detuvo unos segundos. Sus ojos se cruzaron con los de Mateo. Este lo miró con calma y, sin decir nada, levantó un vaso más y lo dejó en el borde de una piedra, en dirección a donde estaba él. Rodrigo no se acercó, pero se quedó ahí mirándolo largo rato. Luego bajó la vista, dio media vuelta y siguió su camino. «¿Te arrepientes de haberlo hecho?»,
preguntó Lupita cuando ya casi se había vaciado la cubeta. No, compartir no me quita nada. Al contrario, me hace sentir más lleno. El sol empezaba a bajar en el horizonte. El aire seguía caliente, pero en el pueblo se sentía algo distinto. Las personas conversaban más entre ellas, ofrecían ayuda sin que se les pidiera. La sequía continuaba, sí, pero el corazón del pueblo ya no estaba seco. Esa noche, Mateo se sentó con su madre en el umbral de su casa. La luna iluminaba el empedrado y el murmullo de los grillos llenaba el aire. «¿Sabes qué pensé hoy, mamá?», dijo él. «¿Qué, hijo?». «Que cuando uno da no solo comparte lo que tiene, sino lo que es». Doña Teresa lo miró con ternura y lo abrazó. «Y tú, Mateo, eres más grande que cualquier premio». Así terminó la historia del niño que un día pidió agua y recibió desprecio, pero que decidió no devolver odio, sino esperanza. Un niño que, en lugar de guardar rencor, eligió compartir, que convirtió la humillación en enseñanza y la sed en fuerza para cambiar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, porque aquí seguimos contando relatos que nos recuerdan lo que realmente importa: la dignidad, la bondad y el valor de seguir creyendo. Y si quieres ver otra historia tan poderosa como esta, haz clic en el video sugerido que aparece en tu pantalla. Gracias por acompañarnos.